Buenos días a todos. Bueno, tal y como me acaban de presentar, soy Rosa Castilla, técnica de orientación profesional, de inserción y orientación profesional en el Centro de Empleo y Prácticas. Y bueno, brevemente comentaros qué hacemos en el centro. Yo entiendo que bueno, ya más o menos estáis familiarizados con el Centro de Empleo y Prácticas y por su propio nombre pues más o menos podéis visualizar o entender a qué nos dedicamos, ¿vale? El centro lleva muchísimos años trabajando precisamente en ayudaros a mejorar vuestra empleabilidad y facilitar vuestra inserción laboral. ¿Cómo consigue el centro todo esto? Pues a través de sus tres áreas principalmente, que es el área de prácticas en empresa, el área de orientación profesional y el área de inserción laboral, ¿vale? Bueno, para todas y cada una de estas áreas es obligatorio estar en nuestra base de datos, la cual ya conoceréis. Si os hablo de Ícaro, probablemente os suene más que si os digo Centro de Empleo y Prácticas. Pero es importante que sepáis que Ícaro, esa base de datos que utilizamos, es nuestra herramienta de gestión para cada uno de los programas. Entonces, puesto que estáis ahora en un proceso de toma de decisiones y de mejorar esa empleabilidad y de búsqueda, ¿vale? Pues os animo a que tengáis nuestro centro en favoritos y que nos visitéis y vengáis a ayudar a solicitar nuestra ayuda porque está precisamente para eso. Entonces, podéis obtener la información desde el punto de vista de estudiantes, que lo sois ahora mismo, pero en toda la página web tenéis información precisa de todas las convocatorias que van saliendo, tanto de prácticas como de empleo, y toda la información que va surgiendo en torno al Centro de Empleo y Prácticas. Entonces, muy brevemente, porque tengo que hablaros de mi presentación. Muy brevemente deciros que el centro, como os he dicho, gestiona todos los programas de prácticas, tanto los de prácticas curriculares de grado y de posgrado, como las prácticas extracurriculares, aquellas que decidís hacer de manera voluntaria para mejorar vuestra trayectoria profesional y vuestra inserción laboral. Entonces, tenéis que estar inscritos en esa base de datos que estamos comentando en Ícaro y siempre leer las bases de las convocatorias, porque hay tres vías posibles para poder hacer esas prácticas extracurriculares. Las del plan propio, que ahora le han llamado a demanda, es decir, que os podéis buscar la empresa para hacerlas, y bueno, incluso a través de determinadas convocatorias pues podéis hacer las prácticas en el seno de la propia universidad y otros programas en los cuales pues el propio centro, la propia universidad, da una partida económica para ayudar a las empresas bueno, que sea más fácil la posibilidad que puedan abrir pues más ofertas de prácticas para que podáis acceder pues, a ese entorno de las empresas o de entidades públicas para que hagáis prácticas en empresa, ¿vale? Entonces os animo a que le echéis un vistazo a todo lo que se hace en el centro, que os registréis en las distintas redes de distribución de información que tenemos, no solamente el canal UGR, que no sé si le echáis mucha cuenta, pero es importante que miréis toda la información que ahí aparece. De todas formas, aquí en el centro tenéis un planning completo de toda la actividad que se mueve a nivel de prácticas, empleo y orientación. Y bueno, que os animo a que completéis vuestra trayectoria profesional haciendo unas prácticas en empresa, ¿vale? En el área de empleo, pues ya ha comentado la compañera de la Cámara de Comercio que el centro colabora conjuntamente con otras entidades en la Feria Internacional del Empleo. Como bien ha dicho la compañera Celia, ¿no? Creo, o no, Gloria, perdona. Pues el próximo día 8 o 9 de mayo tendrá lugar la Feria Internacional de Empleo, que os animo a que la visitéis, donde colabora igualmente la Universidad de Granada, pero a la vez el centro tiene su propia agencia de colocación, somos intermediarios en el mercado de trabajo y todos los días están llegando ofertas de empleo. Y por supuesto que llegan ofertas relacionadas con vuestra trayectoria profesional, con vuestro perfil profesional, o sea, llegan ofertas de empleo, por supuesto, del sector educativo, del sector de la formación, y lo que tenemos que hacer para poder acceder a todas estas ofertas de empleo es estar inscritos
nuevamente en la agencia de colocación, es decir, hay que estar inscrito en nuestra base de datos, en Icaro. En este caso, en el apartado agencia de colocación, y así ya podremos participar en todas esas ofertas de empleo que van llegando al centro. Si le echáis un vistazo, podréis ver y consultar, utilizando el buscador, todas esas ofertas que van llegando al centro, haciendo sondeo a través del buscador por sectores, lógicamente, por ocupaciones o por profesiones. Pero sí es cierto que llegan muchísimas o bastantes del sector educativo y tan sencillo como pinchar en cualquiera de ellas para ver el perfil que están demandando en esa empresa o en esa entidad para participar en dicho proceso de selección. Entonces os animo a que ya con más tranquilidad le echéis un vistazo a todo esto. Y en relación con el área de orientación profesional, bueno, pues estamos en el centro, los compañeros y yo, pues a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener en relación con el mercado de trabajo. Ya han salido muchísimas cuestiones aquí en las dos presentaciones anteriores. Bueno, pues si tenéis dudas en relación con esa toma de decisiones, no tenéis muy claro el papel que podéis desempeñar en el mercado de trabajo, en el centro los orientadores os pueden echar una mano. Tenemos recursos y herramientas que ya aparecen en la página web, desde una guía muy completa de salidas profesionales que os va a ayudar precisamente en esa toma de decisiones, a conocer cómo está el mercado de trabajo y herramientas y direcciones de interés para iniciar ese proceso de búsqueda de empleo, sino una guía muy completa para que os ayude y que está siempre en continua actualización, ¿de acuerdo? Y bueno, desde el propio centro organizamos talleres formativos del propio centro, participamos y colaboramos con las propias facultades para organizar eventos como estos, que consideramos que son de gran ayuda y bueno, en definitiva, que el centro, con todos sus orientadores, pues estamos a vuestra disposición. Podéis visitarnos a través de citas individuales y aquí en la página web pues ya tenéis a vuestra disposición pues la forma de pedir cita. Es que llevamos muy poco tiempo con la página web nueva y, bueno, quizás a lo mejor todavía no os habéis hecho con ella y la desconocíais, pero desde aquí ya podéis pedir cita igualmente, tanto presencial como a través de nuestra plataforma de teleorientación. ¿Vale? Entonces estamos a vuestra disposición los orientadores para cualquier duda que podáis tener en relación con esa toma de decisiones e inserción laboral. Bueno, por supuesto que el centro es un centro vivo que está continuamente buscando recursos y herramientas precisamente para ayudaros en vuestra inserción laboral desde el punto de vista como estudiantes, igual que cuando terminéis, que siempre la gran duda es decirnos, bueno, yo ya no soy estudiante o yo ya no estoy en Icaro o a mí no me sirve. Recordaros que a lo largo de toda vuestra vida activa el centro se dedica precisamente o está a vuestra disposición para ayudaros. En cualquier momento podéis hacer uso de todas las actividades o los recursos que tiene el propio centro para posicionaros en el mercado de trabajo y para buscar trabajo. O sea, la vida del centro no se acaba desde una vez que ya habéis dejado de ser estudiantes. Como egresados de la Universidad de Granada, el centro está igualmente para ayudaros, pues desde el área de orientación, por supuesto, y en el área de empleo desde su agencia de colocación, que principalmente todas las ofertas de empleo que llegan al centro, pues demandan titulados universitarios, o sea, graduados de grado, de posgrado, es decir, profesionales que ya tienen un título académico, son normalmente las ofertas que llegan ya al centro, aunque algunas llegan también para estudiantes, las menos, pero algunas llegan también para estudiantes. Es decir, que a lo largo de toda vuestra vida activa el centro está para ayudaros. Icaro es la base de datos que va a estar siempre ahí, es como el DNI, el número del DNI o de la Seguridad Social. Vuestro apartado que tenéis en Icaro es para a lo largo de toda vuestra vida activa. Entonces lo que tenéis que hacer, como cualquier herramienta de búsqueda de empleo o base de datos, pues tenerla siempre actualizada. Nos podéis necesitar ahora como estudiantes, una vez que finalicéis o después de una larga trayectoria de haber estado en una empresa y decidís pues retomar de nuevo el mercado de trabajo, buscar una opción mejor. Es decir, el centro siempre está a vuestra disposición. Y recordad que esa es la base de datos común para todas, Icaro, y que simplemente tenéis que estar inscritos si queréis hacer uso de cualquiera de las tres áreas, tanto el área de orientación, pinchando orientación profesional, el área de prácticas, si queréis hacer prácticas en empresa, y el área de inserción laboral con su agencia de colocación, pues igualmente hay que pinchar en la agencia de colocación. Por lo demás, pues echarle un vistazo a la página web, que la tenéis aquí. Yo os digo que ha cambiado de formato muy recientemente.
y que toda la información de lo que hacemos está aquí en el centro y que os espero en el Centro de Empleo y Prácticas si decidís venir a visitarnos con cita individual. Vale. Muy brevemente os he querido presentar el centro, por supuesto que es mucha la actividad. Estas presentaciones aproximadamente nos llevan 1 hora en el propio centro, ya sea presencial o online, pero bueno, he querido brevemente indicaros qué hacemos y a qué nos dedicamos, porque el centro todo su trabajo lo encauza, lo organiza precisamente en base a vosotros, ¿no? Para ayudaros siempre a mejorar vuestras posibilidades de inserción y vuestra empleabilidad, ¿vale? Bueno, dicho esto, voy a intentar hacerlo también igualmente lo más breve posible, porque me ha tocado la parte quizás más teórica. Entonces voy a intentar ser lo más breve posible, porque me han pedido que os hable de 2 recursos muy importantes precisamente en esa toma de decisiones, en ese proceso de búsqueda de empleo, de inserción laboral. 2 recursos muy importantes, uno que me va a ayudar precisamente a buscar trabajo y a buscar incluso unas prácticas en empresas, y por otro lado el contrato de trabajo, que es ese documento que deberíamos de formalizar antes de firmar o antes de iniciar una relación laboral, ¿vale? Entonces, el currículum, bueno, pues es una herramienta que está en continuo movimiento, una herramienta muy dinámica y que está cambiando, no es estática, está cambiando continuamente. Continuamente salen webs, salen plataformas, salen modos de hacer o de diseñar estas herramientas, y que hay que ir adaptándose precisamente pues a las nuevas tecnologías, a las redes profesionales, y hay que, pues, continuamente está cambiando y tenemos que adaptarnos a ella. Es un documento formal que sintetiza nuestra trayectoria de vida, es decir, tenemos que tener muy claro y conocer perfectamente qué es lo que yo puedo aportar como persona y como profesional en el mercado de trabajo, conocer todo y hacer un autoconocimiento personal y profesional mío antes de diseñar estas herramientas. Y bueno, es un documento que ha de ser lo más breve posible, lo más claro y sencillo posible, y no hay ninguna norma que me obligue y me indique cómo hacer el currículum. Quizás os podemos echar una mano en cómo buscarles, llevar una estrategia, cómo inscribir o poner la información en esta herramienta, pero al fin y al cabo es una decisión que vosotros tomáis, es decir, vosotros decidís cómo hacer esta herramienta. Os podemos ayudar, y sobre todo, si el principal consejo que os podemos dar cuando digáis de elegir o decidir a qué formato que más adecua a vuestra trayectoria, a vuestra profesión o a vuestra ocupación, es que siempre debería de estar adaptado a la empresa de la oferta. Es muy importante que tengáis claro pues esa ocupación, esa profesión en la cual queréis trabajar, que diseñéis esta herramienta siempre adaptándola pues, a esa ocupación, a esa profesión, que tengáis muy claro la empresa a la cual os vais a dirigir para adaptarlo precisamente pues, a la empresa, al perfil profesional y a aquella ocupación o profesión que queréis desempeñar. En cuanto a los apartados, pues es algo que probablemente ya conozcáis, es decir, probablemente ya habéis tomado información, el tiempo para buscar información de cómo hacer un currículum, habéis visto alguno ya hecho, lo habéis hecho incluso, entonces no me voy a detener en todos estos apartados, pero sí es cierto que el currículum debe de hacerse de manera que capte la atención de la persona o, en este caso, ya ha comentado Gloria, sobre la inteligencia artificial, es decir, siempre o bien la persona o bien el chatbot que decida hacer ese reclutamiento o preselección de candidatos, siempre va a localizar o buscar aquella información interesante antes de contactar con una persona para que pase al siguiente fase del proceso de selección. Entonces, es importante que le demos un toque pues, creativo y diferenciador, es decir, hay que hacerlo de manera que capte la atención de la persona que lo va a leer, ¿vale? O lo va a filtrar para que pase al siguiente paso. Se han hecho estudios incluso porque se tiene miedo de que, o se piensa que cuando esa fase de reclutamiento, de preselección lo hace la inteligencia artificial o los chatbots, que es difícil pasar ese filtro, tan sencillo como poner palabras claves y estratégicas para que la máquina las detecte rápidamente, y se suele pasar el filtro con un mayor número de candidaturas
interesante que si lo hiciera la propia persona, ¿vale? Entonces os animo a que lo diseñéis vuestra candidatura lo más atrayente posible para que capte la atención de la persona o de la máquina y podéis pasar el paso siguiente, que sería siempre poder llegar a la entrevista. Esta herramienta, como cualquier otra en vuestro proceso de búsqueda de empleo, está diseñado siempre, debéis de hacerlo para que consigáis pasar esa fase de preselección y alcanzar la entrevista de trabajo. ¿Consejos para elaborarlos? Pues debe ser lo más simple posible, de fácil lectura y comprensión. Debéis de hacerlo siempre ordenado, tanto a la inteligencia artificial como a la persona que lo va a leer debe de seguir un orden para que no se despiste y un orden claro para que vean vuestra trayectoria profesional, tanto si lo hacéis de una forma cronológica o bien temática o adaptado a la empresa, pero siempre que la persona que lo lea pues lo entienda y no se pierda. Siempre lo más corto posible, es decir, por mucho que vuestra trayectoria profesional se eleve y sea muy extensa, intentar hacerlo lo más corto posible, siempre adaptado a la empresa, a la oferta y el perfil demandado por la empresa o por la oferta a la cual os vais a presentar. Y bueno, ya como brevemente hablaremos del Europass o del currículum europeo, es conveniente que lo hagáis en el idioma en el que surge la oferta o en el idioma de la empresa. Podéis incorporar pues apartados o referencias, o en fin, en definitiva, que lo hagáis lo más adecuado al perfil profesional o la oferta o a la empresa. En cuanto a la clasificación de currículos que os podéis encontrar en el mercado, pues hay muchísimos. Yo os digo que vosotros decidís cómo queréis hacer esa herramienta. Se os puede dar consejos, se os puede informar de las posibilidades que tenéis, pero en definitiva vosotros decidís qué modelo de currículum se adapta más a ese proceso de selección al cual vais a participar. Desde el modelo tradicional o clásico, que bueno, tenéis páginas web que os pueden ayudar un poco a darle formato a esta herramienta, o tan sencillo como tenéis muchísimas plantillas en Word o otras plataformas que os pueden ayudar a hacerlo, donde dándole un toque más visual, pues se hace un poco más llamativo para la empresa. Desde, bueno, pues añadir incluso QRs o algunos iconos, etcétera, etcétera. O sea, buscar información para hacerlo un poco más visual y que capte la atención de la persona o de la máquina que lo va a leer. Tenéis también el infocurrículum, que bueno, tratar de transformar vuestra trayectoria profesional, vuestros datos en numéricos o incluso elaborar gráficos o estadísticas. Si se os da bien el diseño gráfico, pues o manejáis bien el PowerPoint o cualquier otra herramienta que tenemos ahora mismo en el mercado y tenéis información, lógicamente, para poder diseñar esta herramienta, y bueno, le podéis dar un toque pues un poquito más visual y va a captar un poquito más la atención. Y bueno, el portfolio es una herramienta también, un tipo de currículum que os va a ayudar muchísimo en vuestro proceso de búsqueda de empleo. También está diseñado para aquellas profesiones que quieren visualizar qué saben hacer o qué hacen, como pueden ser diseñadores de gráficos, arquitectos, pero sí hay una versión muy interesante para los docentes, que es el EduPortfolio, donde podéis cargar cualquier tipo de documento, sea del tipo que sea, y podéis también incluir vídeos, incluso audio, es decir, y lo podéis llevar de un sitio para otro con una memoria auxiliar, lo podéis portar, es decir, es una herramienta bastante utilizada en vuestro proceso de búsqueda de empleo si queréis visualizar lo que sabéis hacer. Ya os digo que para el sector educativo es una herramienta bastante utilizada y bueno, hay otro tipo de currículum que no están ubicados dentro de los modelos que hemos comentado antes, que sean los currículum originales. Tal y como está ahora mismo ese avance que tenemos en la inteligencia artificial, como bien ha comentado Gloria y las compañeras, pues tanto el ChatGPT como cualquier otro programa que utilicéis de inteligencia artificial os va a ayudar a elaborar estas herramientas, lógicamente.
podemos hacer muchísimos currículum originales. De hecho, en el propio Centro de Empleo y Prácticas, que no lo he comentado, en el área de orientación, todos los años organizamos un concurso precisamente para premiar esa actividad creativa y diferenciadora que tenemos todos de cara a diseñar este tipo de currículum. Y bueno, pues lo he puesto en este apartado porque podemos utilizar muchísimos medios para plasmar nuestra trayectoria profesional y darle un formato diferenciador y creativo pues a nuestro currículum. Ahí tenéis ejemplos, ¿no? Desde una camiseta hasta un juego, y hemos visto currículums en el centro que han ganado premios, pues hasta un disco de vinilo, una imagen real sobre nuestra persona con nuestro objetivo profesional y nuestra candidatura. Es decir, que todos los años llegan currículums muy creativos que se merecen ganar ese primer premio, que os animo que entréis en la página web de nuevo del área de orientación, donde aparece todas las bases de ese concurso para que cuando llegue el año que viene os presentéis. No es necesariamente va dirigido ni este concurso ni cualquiera de estos modelos a titulaciones técnicas o, como hemos comentado algunas, del área de diseño gráfico o experimental. O sea, cualquier persona puede tener la necesidad de elaborar una candidatura con un currículum de este tipo. Siempre tenéis en cuenta que tiene que ir en consonancia el tipo de currículum que elegéis con la empresa, con la oferta y con el mensaje que queréis transmitir. Es decir, que muchas veces puede ser contraproducente el hecho de que elijáis un tipo de currículum que no va para nada con lo que vuestra trayectoria personal y profesional o aquella ocupación o profesión que pretendéis desempeñar. Aquí tenéis información de todos los tipos de currículum que os podéis encontrar en el mercado, y vosotros ya decidís cuál más adecua a vuestros intereses profesionales. Pero si os piden o solicitan un tipo de currículum de este tipo, o si se habla de ello, pues que más o menos vayan sonando, ¿vale? Bueno, otro tipo de currículum que podéis encontrar es el de videocurrículum o videopresentación. Nosotros quizás hablamos más de videopresentación porque por el tiempo tan corto de tiempo que tenemos para hacerlo, nunca jamás va a llegar a los 2 minutos. Y por el medio que utilizamos o la herramienta que se utiliza, que es el vídeo, pues tenemos muy poco tiempo para esbozar una imagen, para que sea una imagen de nuestra trayectoria profesional y de lo que sabemos hacer. Se va dirigido principalmente a aquellos profesionales que quieren que vean, que tengan una imagen real de lo que sabemos hacer y cómo lo hacemos. Es decir, que hay que tener muy claro qué sé hacer, cuál es ese valor que yo aporto al mercado de trabajo, cuál es mi marca y qué me distingue como profesional antes de elaborar una herramienta como esta, ¿vale? Sobre todo porque tengo muy poco tiempo para dar a conocer cuál es mi trabajo y mi buen hacer, ¿vale? Bueno, tenéis distintas formas de plasmar o hacer esta videopresentación, formato de carta de presentación, formato perfil profesional o formato basado solo y exclusivamente en competencias. Cuidar no solamente lo que sabéis hacer, tenéis que tener preparado ya un guión previo antes de hacerlo y colgarlo pues en cualquiera de estas plataformas que se usan para que deis difusión de esta videopresentación o videocurrículum. La más utilizada, por supuesto, es YouTube. Y cuidar y mimar también los elementos técnicos, es decir, que si no tenéis información de cómo manejar una cámara de vídeo, si tenéis que tener información incluso de la comunicación no verbal, es importantísima antes de elaborar un guión o un vídeo de este tipo. Cuidar y mimar el entorno, la luz, el ruido, pero sobre todo esa comunicación no verbal. Es muy importante dar énfasis a lo que queréis transmitir, muy importante tener en cuenta la mirada, la sonrisa, vuestra postura, es decir, cualquier aspecto es muy o aporta muchísimo más que realmente visualizar qué sabéis hacer. Entonces es muy importante y conveniente que tengáis presente cualquier información que transmitís a través de un vídeo, porque se va a ver muchísima más información que en una herramienta escrita, lógicamente.
Y bueno, el vídeo presentación o vídeo currículum va dirigido a cualquier profesional, no necesariamente para aquellos que se dedican pues, a la atención al público. Es muy importante también para las personas que quieren transmitir o que se vea precisamente ese dominio de las competencias lingüísticas que tenemos. Pero cualquier persona puede optar por hacer un tipo de currículum como este. Otro tipo de currículum que me puedo encontrar y que probablemente ya conozcáis es el currículum europeo, que forma parte del Europass. Bueno, surgió a raíz del espacio europeo de educación superior, con la intención de, bueno, pues llegar a una unidad, un mismo criterio para todos los países que conforman ese espacio europeo, y bueno, lo podéis encontrar en distintos idiomas, en el propio servicio de empleo. Tenéis información o podéis descargaros este tipo de currículum, y en Eures, que ya lo han comentado también por aquí, tenéis información para poder descargaros este tipo de currículum. Sobre todo, pues que si optáis por enviar una candidatura a través de este formato, pues buscar la versión más reducida, porque este tipo de currículum lo que le pasa es que se alarga muchísimo. Y si entre los principales consejos que os dábamos de cara a la elaboración de currículos, que debe ser lo más corto y sencillo, lo más simple posible. Y aunque quiera basar mi currículum sobre todo en competencias profesionales, o competencias en general, pues hacerlo lo más corto posible. Y bueno, había puesto también aquí algunos consejos de cara a utilizar esa inteligencia artificial de cara a elaborar vuestro currículum, y bueno, como me consta, y creo que es así, que ya domináis todo esto, que ya habéis utilizado el ChatGPT o cualquier otra plataforma de este tipo para buscar información, para hacer trabajos, bueno, pues seguir en las mismas pautas o consejos que habéis recibido de cara a obtener información de un programa como este, pues igualmente lo podéis utilizar para elaborar vuestro currículum. Siempre tenéis en cuenta que lo vamos a utilizar para buscar información, para que os sirva de apoyo, pero siempre la decisión es vuestra. Es decir, le podemos pedir o solicitar al ChatGPT que me busque información de cómo está el sector en cuestión por el cual pretendo ejercer una actividad. Le puedo solicitar al ChatGPT que me dé información de cuáles son las competencias más demandadas en un sector específico o para el desempeño de una profesión o una ocupación. Le puedo facilitar o incluso enviar mi currículum ya elaborada para ver qué es lo que piensa o cómo considera que lo ve, si está adaptado o está bien para enviarlo a un proceso de selección. Es decir, que la inteligencia artificial me va a ayudar a elaborar estas herramientas, pero siempre la decisión es mía. Yo decido cómo hacer esta herramienta, siempre teniendo en cuenta pues todos estos consejos que he tratado de hacerlo lo más breve posible, porque tengo poco tiempo, pero que sí es cierto que si todavía os queda deseos o queréis más información, necesitáis apoyo para elaborar esta herramienta y cualquier otra herramienta en vuestro proceso de búsqueda de empleo, el centro está a vuestra disposición, todos los orientadores estamos a vuestra disposición para ayudaros a elaborar esta herramienta y no esta, el resto de herramientas como pueden ser las cartas de presentación, etcétera, etcétera. En el centro organizamos muchísimos cursos de orientación profesional, tanto de buscadores de empleo como participar en procesos de selección, entrevistas, se os graba en vídeo para que os veáis. Es decir, que el centro está a vuestra disposición siempre para ayudaros en hacer o elaborar todo este tipo de herramientas, ¿vale? Bueno, aunque he sido lo más breve posible y adaptarme un poco al tiempo que tenía, pues os recordar que estamos en el centro para echar una mano. La otra parte que me han comentado que me hable brevemente es sobre el contrato o los contratos de trabajo. Bueno, el contrato de trabajo es ese documento que deberíamos de firmar antes de iniciar una relación laboral. Por supuesto que puedo encontrar información de laboral en muchísimas páginas que hay en Internet. Si tengo que aconsejaros alguno, la propia página del Servicio de Empleo, el SEPE, tenéis muchísima información sobre eso, sobre derecho laboral, sobre contratos de trabajo, tiene un observatorio incluso del mercado de trabajo, de observatorio ocupacional. Es decir, hay mucha información en el propio Servicio de Público de Empleo, en nuestra página web.
Igualmente, en el área de empleo tenéis información del Observatorio Ocupacional, pero el Servicio Público de Empleo pues os puede ayudar muchísimo a recordar brevemente todo esto que estoy diciendo. Entonces, ahí tenéis dos definiciones de lo que podría ser un contrato de trabajo, porque si le echamos un vistazo al Estatuto de los Trabajadores, no existe una definición en el propio Estatuto que me defina lo que es un contrato de trabajo. Sí es cierto que en su artículo primero podemos obtener información de la definición de un contrato de trabajo, incluso de los elementos fundamentales que debe tener cualquier contrato de trabajo. Entonces, aquí os he puesto dos definiciones muy breves, que bueno, yo creo que no son ni siquiera necesarias, pero bueno, que me va a definir lo que es un contrato de trabajo. La primera es la del SEPE, donde me especifica y me dice que un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajadores por el cual éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario bajo su dirección a cambio de una retribución. Esa es la más sencilla, que yo creo que está, bueno, que todo el mundo lo entiende, y la otra pues está sacada y obtenida precisamente de ese artículo primero de los Estatutos de los Trabajadores. Bueno, los elementos que tiene cualquier contrato de trabajo, los tenéis ahí muy claros al principio, es que cualquier contrato de trabajo debe de ser firmado de manera voluntaria, nadie puede ser obligado a firmar un contrato de trabajo. Ambas partes llegan a la firma de un contrato de trabajo dando su propio consentimiento, es totalmente voluntario, y esa prestación debe ser ejercida o prestada de manera libre, voluntaria y sin coacción, ¿vale? Sin intimidación, sin engaño. Entonces es totalmente voluntario. Cualquier contrato de trabajo tiene que ser remunerado, por eso todas esas prácticas de empresa que hacemos, esas colaboraciones, esa ayuda, esos voluntariados, pues no hay una remuneración, solamente existe en el contrato de trabajo. Debe ser remunerado, ¿vale? El objeto de cualquier contrato de trabajo, lógicamente, es esa prestación laboral. Yo ejerzo o hago mi trabajo y a cambio recibo una remuneración, que debe ser siempre legal, ¿eh? No puede ser ese contrato de trabajo, esa prestación que yo realizo no puede ser contraria a la ley. Ese contrato de trabajo es personal, yo lo firmo yo, la persona a la cual que voy a ejercer la actividad profesional. No puedo firmar un contrato de trabajo a nombre de otra persona. El motivo por el que se firma ese contrato es la causa y es la que determina pues la realización de esa prestación. Ese contrato de trabajo, el fruto de ese contrato de trabajo, que es la prestación del propio trabajo, los frutos del propio trabajo, no me corresponde, corresponde siempre al empresario, así como los riesgos que asume. Y trabajo siempre en total dependencia y organización de la empresa. Bueno, esos son los principales elementos que puede tener cualquier contrato de trabajo, como ya os digo, vienen o aparecen en el artículo número primero del Estatuto de los Trabajadores. Brevemente, en cuanto a la formalización del contrato de trabajo, pues deciros que el contrato de trabajo se puede hacer tanto por escrito como de palabra. Quizás es algo que bueno, os cause sorpresa, porque todo el mundo, cuando hablamos de contrato de trabajo, pensamos en firmar un contrato de trabajo, pero existe la posibilidad en que el contrato se haga de manera verbal u oral, sobre todo si ese contrato de trabajo es inferior a las 4 semanas. Pero lo que ocurre es que la mayoría de los contratos de trabajo que existen en el mercado hoy en día, pues existe una disposición que me obliga a firmarlo por escrito, y la mayoría pues los tenéis ahí. Son sobre todo todos los contratos formativos que me puedo encontrar, pueden ser un tipo de contrato que me van a ofrecer en el momento que empecéis vuestra búsqueda de empleo, todo lo que son los contratos formativos y, bueno, todos los tipos de contratos a tiempo parcial, a distancia, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que cualquiera de las partes puede pedir siempre que el contrato se haga por escrito, o sea, no necesariamente, aunque sea inferior a 4 semanas, el contrato tiene que ser oral. ¿Qué partes o qué contenido mínimo debe tener cualquier contrato de trabajo? Bueno, pues ahí tenéis información. Por supuesto, como el contrato de trabajo es un acuerdo entre trabajador y empresa, siempre cualquiera de las partes puede pedir en ese contrato que aparezca determinadas cuestiones, porque siempre y cuando se firme. Pero sí es cierto que deben aparecer la identidad de ambas partes, debe aparecer la fecha de inicio
y la fecha de finalización, cuestiones relacionadas como puede ser la jornada, vacaciones, salario, el domicilio social, tanto de la empresa y del centro de trabajo donde voy a ejercer la actividad profesional, en definitiva. Y, por supuesto, también puede ser alusión al convenio colectivo. Entonces, puede aparecer en el contrato de trabajo cualquier información que ambas partes decidan que debe de aparecer. El periodo de prueba es algo que siempre tenéis dudas con relación a él. El periodo de prueba aparece recogido en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y de manera voluntaria puede aparecer en el contrato de trabajo. No tiene por qué aparecer, yo digo que es voluntario. Sí es cierto que formaría parte de la antigüedad en la empresa y que tenga los mismos derechos y obligaciones que en el resto de duración del propio contrato. Su duración, bueno, establecida también en convenio colectivo, pero nunca me puede, cuando yo firmo un contrato y aparece ese periodo de prueba, nunca va a ser superior a 2 meses para el resto de trabajadores y de 6 meses para los técnicos. Se puede interrumpir ese periodo de prueba, bien por incapacidad temporal o cualquier otras cuestiones, pero bueno, que lo único más que comentarios que ahí tenéis información y queréis saber un poquito más en el artículo 14, pues tenéis información sobre todo esto. Por supuesto que cualquiera de las partes puede finalizar el contrato de trabajo en este periodo sin preavisar y alegar ningún tipo de causa justificada para ello. Simplemente es el momento que tiene tanto la empresa como vosotros de decidir si es lo que estabais buscando, si os gusta la empresa, si os gusta el desempeño del puesto, etcétera, etcétera, ¿vale? Como os he dicho, el contrato de trabajo se presume siempre de carácter indefinido, pero bueno, hay momentos en los cuales pues ese contrato de trabajo pues aparece de carácter indefinido, por supuesto. Hay tipos de contratos que son temporales y otros tipos de contratos que, bueno, que son incentivados, donde aparece ya una normativa que define pues qué colectivos o qué empresas o qué tipos de jornadas son los que van a ser incentivados. Ya ha salido por aquí a relucir algunos programas o políticas activas de empleo, como son los programas de garantía juvenil, empleo joven y demás, donde son tipos de contratos, en este caso pudieran ser indefinidos o incluso temporales, donde están bonificados. Pero siempre se presume que el contrato debe ser indefinido, a tiempo completo y, bueno, puede ser o ha de ser principalmente por escrito. Los contratos temporales los tenéis todos en el artículo 15 y, bueno, si firmáis un contrato temporal, siempre tiene que expresar en el contrato de trabajo la causa justificada de la temporalidad, y si le echáis un vistazo a ese artículo 15, se han reducido mucho las posibilidades de poder firmar un contrato temporal. Tenéis las circunstancias de la producción, por momentos específicos muy temporales, como puede ser exceso de pedidos, de exceso de tareas, o sea, momentos en los cuales la empresa tiene exceso de trabajo, se pueden firmar este tipo de contratos. En los contratos de sustitución para una persona, o bien porque está por incapacidad temporal o cualquier otra situación sobrevenida, se puede firmar el contrato de sustitución, y en un proceso de selección de personal también se podemos firmar este contrato de trabajo, siempre y cuando el momento que se lleva a cabo ese proceso de selección. Brevemente, comentaros que los contratos formativos, que son de los cuales os podéis encontrar una vez que finalicéis, que son el contrato de trabajo de información en alternancia y el antiguo contrato en práctica, trabajo de formación en alternancia, y en el de formación para la obtención de la práctica profesional, son los contratos formativos que os podéis encontrar. Ambos se os pueden formalizar como titulados universitarios que tenéis. Lo único que la gran diferencia es que en el contrato de formación en alternancia pues no tenéis una experiencia profesional como tal en el desempeño del puesto, no tenéis un título que avale o tener experiencia en relación con el desempeño de esa profesión, y hay un tiempo para la formación y un tiempo para el trabajo. Toda la información aparece recogida en ese artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, y que este tipo de prestación de servicio, este tipo de contrato,
Su duración no debe de exceder, o sea, mínimo de 3 meses y nunca va a exceder los 2 años. Y el tiempo trabajado durante el primer año va a ser superior al 65% y el resto del 85%. No podría hacer ni horas complementarias, ni extraordinarias, ni trabajos nocturnos, ni demás. Pero sí es cierto que es un tipo de contrato en el cual os podéis encontrar como universitario. Antes, el contrato de formación en alternancia iba dirigido a aquellas personas que no tenían una cualificación profesional, pero sí es cierto que ya se le está haciendo también a los titulados universitarios. Y el otro contrato formativo que os podéis encontrar y os podéis ofrecer precisamente es, como os he comentado, es el contrato de obtención para la práctica profesional, que es el que antes llamaban contrato en prácticas, que no debéis confundir nunca con la beca en prácticas o las prácticas en empresa, donde bueno, va dirigido sobre todo cuando obtengáis vuestro grado universitario, vuestro grado de especialista, incluso cuando finalicéis vuestro máster oficial o incluso para los títulos de la formación profesional, ciclos formativos o para la enseñanza artística y deportiva. Este tipo de contratos los podéis encontrar una vez que finalicéis vuestros grado universitario o posgrado. Se puede formalizar después de los 3 años después de haber finalizado dicho contrato y su duración no va a ser inferior a 6 meses ni exceder al año. Aquí sí aparece periodo de prueba, en cambio en el anterior no aparece ese periodo de prueba. En el contrato para obtención para la práctica profesional, antiguo contrato en práctica, sí tenéis ese periodo de prueba y aparece ese plan formativo que debe de ser diseñado, donde aparezca pues todo el tiempo que vaya a dedicar a ese aprendizaje. Se encomienda un tutor en la propia empresa para que os guíe en ese proceso formativo. Igualmente no podéis hacer horas extraordinarias y la retribución viene determinada por convenio colectivo. Igualmente este tipo de contratos forma parte de la antigüedad de la empresa. Como os digo, intento ser lo más breve posible y toda la información relacionada con todo este tipo de contratos que podéis encontrar en el mercado una vez que finalicéis, hay muchísimas páginas web donde vais a tener muchísima información y, por supuesto, ya que estáis muy familiarizados con la inteligencia artificial, os va a dar información de todo esto. Pero brevemente querer recordaros que una vez que finalicéis e iniciéis ese proceso de búsqueda de empleo, pues podéis encontrar muchos tipos de contratos, desde los contratos indefinidos, o bien bonificados o no, los contratos temporales para necesidades temporales o expresas y todos esos contratos temporales que a través de las políticas activas de empleo, bueno, pues bien porque formáis parte de colectivos dentro del empleo joven, los menores de 30 años, o sea, siempre tenéis la posibilidad de conseguir una oportunidad laboral a través de estos programas. Y son muchos los colectivos que son beneficiados a través de estos programas que todos los años tras año van cambiando, desde el empleo joven hasta incluso, pues, bueno, cualquier colectivo puede ser beneficiado de este tipo de contratos. En la página web, como digo, del Servicio Público Estatal de Empleo tenéis los programas de recuperación, transformación y resiliencia, sobre todo el de empleo joven. Dentro tenéis mi primera experiencia profesional para trabajar en las administraciones públicas, donde una gran oportunidad para adquirir experiencia profesional. El programa Tandem y el programa Investigo también va dirigido a los jóvenes. Y el hecho de desarrollar competencias digitales, el plan formativo para adquirir formación, tanto bueno, pues de esos yacimientos de empleo y oportunidades laborales, tanto del ámbito digital como del medio ambiente y demás. Como digo, toda esta información la encontráis en el Servicio Público de Empleo. Y dentro de ese empleo joven prestar bastante atención pues a estos programas, como os indico por aquí, porque van diseñados como política activa de empleo para favorecer y ayudar a las personas menores de 30 años, es decir, que deberíais de estar atentos de todas estas oportunidades o programas que van a ir surgiendo, porque os van a ayudar para tener acceso al mercado de trabajo y grandes oportunidades. El programa Investigo va dirigido a los jóvenes investigadores. El de mi primera experiencia profesional en las administraciones públicas igualmente
cualquier oportunidad es buena para adquirir experiencia profesional en el seno de la Administración, y en el programa Tándem, bueno, un poco parecido a lo que era las escuelas taller, se ha diseñado para ejercer actividades de interés público y social. Y bueno, por último, el programa de garantía juvenil, que ya os han comentado, que es muy recomendable que estéis inscritos en la página web donde aparece la base de datos de dicho programa. Tanto en el Servicio Público de Empleo como en la Junta de Andalucía tenéis la posibilidad de registrar, y va dirigido a los jóvenes que, en definitiva, pues ni están trabajando ni se están formando, pero os aconsejo que en el momento que finalicéis, que os inscribáis, porque tienen partidas no solamente de... bueno, tanto de formación, de desarrollo de competencias, de prácticas en empresas, tenéis oportunidad de acceder por primera vez a un empleo, y bueno, ya veis cómo hay sedes o hay entidades aquí en Granada que desarrollan este tipo de programas de garantía juvenil que os pueden ayudar a tener vuestra primera experiencia profesional, y al fin y al cabo están diseñados precisamente para dar un empuje en vuestra forma de acceder al mercado de trabajo. He intentado ser lo más breve posible porque esto tiene muchísima información, y bueno, si queréis tener más información en relación de cualquier herramienta de cara a acceder al mercado de trabajo, tanto las herramientas de búsqueda como conocer cómo está el mercado de trabajo, información de todos los tipos de programas que hay de empleo y demás, bueno, como os he comentado, en la propia página del Servicio Público de Empleo podéis acceder a todo esto, y estamos los orientadores para echar una mano. Entiendo que quizás esto es un poco fuerte, ¿vale?, pero es bueno y conveniente que sepáis y que contéis con todo lo que tenéis en el mercado de trabajo antes de iniciar ese proceso de búsqueda de empleo, que cuando participáis en un proceso de selección y os hablen y os comenten de que os van a formalizar con vosotros un contrato de trabajo, que sepáis en qué consiste un contrato de trabajo, cuáles son vuestros derechos y obligaciones, en qué consiste ese contrato de trabajo que os están diciendo que os van a formalizar. O sea, por lo menos que tengáis mínimamente un poco de información que en qué consiste, cuáles son los elementos que debe tener un contrato, qué tipo de contratos podéis encontrar en el mercado, y sobre todo cuáles son vuestros derechos y obligaciones, y que no os vayan a engañar. Hombre, no tienen por qué, pero sí es bueno que cuando asistáis a ese proceso de selección, pues bueno, que como profesionales que sois, que bueno, que sepáis precisamente de lo que están hablando y que actuáis en consecuencia. Bueno, espero haber sido lo más breve posible y muchísimas gracias.